Continuamos en esta historia del libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y hoy estaremos en los versículos del 39 al 45. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del versículo 39 al versículo 45. Como ustedes recuerdan, ahora que vamos a leer la palabra, nos ponemos de pie. Yo leo del versículo 39 al versículo 44 y todos juntos, unánimes, leemos el versículo 45. Esto es un recordatorio cuando leemos la palabra, ponernos de pie, sencillamente es como una señal de reverencia. Es recordarnos a nosotros mismos delante de quién estamos en esta mañana, no delante del pastor, sino delante del príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Entonces, sencillamente es una señal externa de devoción a Él, ponernos de pie. Leo para ustedes a partir del versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Todos juntos. Saca lo malo. Hombre malo del tesoro de su corazón, saca lo malo, porque la abundancia del corazón. Vamos a orar. Dios, Señor, Padre, gracias por tu bendición de esta mañana. Gracias porque podemos ser expuestos a tu palabra. Quizás algunos de nosotros tengamos la mente en otro lado, puede ser en el tema político, puede ser en preocupaciones personales, puede ser en asuntos de debilidad física o cualquier otro tipo de asunto, Señor. Pero nosotros queremos orar, porque cuando oramos manifestamos una dependencia de ti, Señor, porque reconocemos tu grandeza, porque te decimos a ti mismo, Señor, tú eres Dios y no nosotros, porque necesitamos de ti, Padre Celestial. No queremos ser expuestos a la predicación de tu palabra si no dependemos de tu Espíritu. No deseo predicar, Señor, si tu propio Espíritu no dirige las palabras delante de esta iglesia. Padre, hay muchos tropiezos, seguramente, cuando estoy predicando en mi propia vida. Asimismo esta iglesia también tiene los suyos, sus propios pecados, Señor. De mil maneras somos alejados de ti, pero solo hay un camino que nos acerca a ti, que es el Señor Jesucristo. Y queremos orar porque confiamos, creemos y hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, y eso nos garantiza, Señor, que tú has derramado gracia en nuestros corazones y nuestras oraciones son escuchadas. Ven, Señor, glorifícate a través de esta predicación. Bendito eres. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Nos encontramos casi culminando en esta sección de Lucas del capítulo 6, que es conocida en el Sermón del Monte. Inició en el versículo 20, ¿no? Cuando estaba hablando acerca de unas bienaventuranzas. Y lo que hemos hecho en esos primeros versículos del 20 al 26 fue una descripción de las marcas internas de un creyente. ¿Cuáles son las características que el creyente posee internamente? De forma contraria, los versículos 24 al 26 pues evidenció los que no la poseen, qué sucederá con ellos. Luego el Señor Jesús nos llevó a meditar en la clase de amor que el creyente debe tener. Y empezaba diciendo que debe ser un amor marcado incluso aún a los enemigos. El amor a los enemigos, que fue el versículo 27. Y eso también nos lo hizo ver de forma práctica en una serie de escenarios. Comparamos lo que significaba el que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Hizo una comparación con la clase de ese amor también mundano, ese amor del inconverso, del pecador, como lo mencionaba en el versículo 33, 34 y aún en el versículo 32. Luego nos hizo meditar
que el creyente vive constantemente en la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios tendrá que estar para rendir cuentas. En los versículos 37 y 38 miramos cuál es la retribución de Dios a nuestra forma de amar. El versículo 38 concluía con esa frase tan conocida, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Según lo que tú practicas en amor hacia las personas, Dios juzgará de ti. Ahí aprendíamos lo que significa no juzguéis, no condenéis, perdonad y dad. 4 mandatos entre los versículos 37 y 38 que el Señor Jesús nos recordaba de lo que significa estar delante de la presencia de Dios. Y entre esa enseñanza de ser consciente que estaremos delante de Dios, está enmarcada otra enseñanza también, como en un sándwich que se halla a partir de los versículos 46 a 49. Jesús termina diciendo, sé consciente que el Señor va a juzgar conforme lo que tú haces, según tu medida vas a ser juzgado. Y en los versículos finales, en los que no leímos, del 46 al 49, es esa historia del hombre de aquel hombre, de 2 casas distintas que un hombre puede construir. Construye sobre la roca, construye sobre la arena, y la conclusión de Jesús es, verdaderamente son mis discípulos aquellos que escuchan mi voz y la ponen en práctica. Esa es la otra parte del sándwich. Una primera parte es ser consciente que estamos delante de la presencia de Dios, ser consciente que Él nos va a juzgar, y la segunda parte del sándwich es que verdaderamente somos sus discípulos cuando ponemos en práctica sus palabras, no meramente por escucharlas. Y en el medio encontramos lo que acabamos de leer. Y en primer lugar parece como que fueran enseñanzas aleatorias, ¿no? Refranes, proverbios, y son proverbios, parábolas también. Pero sencillamente como que no tienen una conexión. ¿Por qué? Porque habla de ciegos que son guiados por otros ciegos, habla acerca de un discípulo y su maestro, habla acerca de la hipocresía y habla acerca de unos frutos. Son enseñanzas no complicadas de comprender en realidad, pero quizás lo que no podemos ver en primera medida es cómo están conectadas con esta introducción que les decía del sándwich y al mismo tiempo con una sola idea. Bueno, como quiero poder mostrarles, Jesús nos está llevando a que podamos considerar los peligros de seguir a falsos maestros. Incluso el título de este sermón es precisamente 4 peligros de seguir a falsos maestros. Y lo hace a tal punto que nuestro cristianismo, por eso es la parte debajo del sándwich, sea evidente en el sometimiento de su señorío. ¿Qué quiere decir con eso? Hace una advertencia a su pueblo de lo que significa seguir a un falso maestro, y lo que él espera es que su pueblo no únicamente atienda estas palabras, sino que las ponga en práctica. En lenguajes más directos, en Mateo capítulo 7, en el mismo Sermón del Monte, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Un mandamiento directo. No es solamente que tú atiendas este llamado y que identifiques quién es o quién no es un falso maestro, sino que tomes acciones respecto a eso. Eso es como para tener un contexto de nuestros textos que vamos a compartir en esta mañana. Y como una idea introductoria, quería como poner una analogía. Me imagino que de pronto ustedes saben o conocen alguna de esas enfermedades llamadas enfermedades silenciosas. ¿Qué hace referencia a ser una enfermedad silenciosa? Es una enfermedad que tienes dentro de ti, quizás por algún asunto congénito, y que únicamente se hace evidente en tu vida, pasado muchos años, y cuando ya se hace evidente, ya digamos que tiene en un estado bastante complejo a la persona y que seguramente puede desencadenar en la muerte. Son enfermedades que quizás no se pueden detectar con cierto examen particular cuando naces, sino que más bien ya cuando estás contaminado de esa enfermedad. Pongo un ejemplo, hay una enfermedad que se llama Fabry, que leía cuando miraba sobre enfermedades silenciosas, que se desarrolla en los niños por la ausencia de una enzima. Normalmente lo que ellos sienten es como los pies y las manos, algo de dolor, puede llevarte a no sudar. Y leí el testimonio de un joven en Argentina que
Él decía que él jugaba con sus amigos a 40 grados de temperatura y sus amigos sudaban y él no comprendía por qué. Lo llevaban al médico y la explicación cuando él tenía 13, 14 años de su dolor en las manos y en los pies es que estaba en crecimiento y el estiramiento de los huesos daba dolor. Pero oh sorpresa, al hacerle el examen a un primo que también tenía algún tipo de sintomatología, le descubrieron esta enfermedad y el médico le dijo: es recomendable que tu familia te la haga porque es una enfermedad hereditaria. Y así se dieron cuenta porque durante muchos años familiares alrededor de los 35 años morían, porque la ausencia de esta enzima llegaba como desenlace la muerte, pero obviamente cuando querían de pronto tratarlo era muy tarde. ¿Y qué tiene que ver entonces con este tema de las enfermedades silenciosas? Bueno, lo que quiero decir es que muchas veces ser expuesto delante de falsos maestros y a sus enseñanzas no es que no ocurra nada en ti, sino que más bien se está sembrando una enfermedad que a su tiempo va a traer consecuencias nefastas para tu alma. Y lo que hemos leído en esta mañana, en los versículos del 39 al 45, son precisamente 4 pequeños proverbios, o 4 parábolas. Incluso el versículo 39 dice: y les decía una parábola. Y quizás no podemos verlo como parábola porque tenemos la idea que la parábola es algo extenso, una historia más larga. No, una parábola es un sinónimo de analogía o de una ilustración. Y lo que demuestran estos proverbios es cuán importante es seguir a Cristo, cuán importante es alejarse de los falsos maestros espirituales. Y en este contexto, donde Jesús nos dice, donde Él predica estas palabras, el contexto era donde esos falsos maestros era ese establecimiento religioso judío de la época, ¿no? Ustedes recuerdan a los escribas y a los fariseos. Directamente Él está denunciándolos a ellos, pero lo que Jesús está diciendo se puede aplicar para cualquier momento histórico de la humanidad, porque siempre han existido falsos maestros que quieren apartar al pueblo de Dios de su Dios. Entonces no solamente es un sermón aplicado para los discípulos del primer siglo, sino también un sermón aplicado para los discípulos de la actualidad del Señor Jesús. Ahora, entremos en materia. 4 puntos, 4 peligros, y esos son los títulos de nuestros puntos: peligro 1, peligro 2, peligro 3, peligro 4. ¿Cuál es el primer peligro? Peligro 1, bueno, ellos son ciegos, dice el versículo 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Y qué es esto? Esto es una axioma. Yo creo que ustedes ya saben lo que es un axioma porque en varios textos lo hemos encontrado. Además, un axioma sencillamente es una verdad que es tan evidente que no necesita demostración. Y en este proverbio que el Señor está usando, si a alguien le dice: ¿puede acaso un ciego llevar a otro ciego por un camino? ¿Cuál es la respuesta? Algo obvio. La respuesta sería no. No puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Él pregunta: ¿no caerán ambos en el hoyo? Y cuando Él está llamando ciegos a estos personajes, a los falsos maestros, no es otra cosa que les está diciendo que ellos carecen de veracidad. Ellos se encuentran sin verdad. Y cuando hace referencia a que caerán ambos en el hoyo, esa palabra hoyo puede ser traducida como pozo. Puede ser traducida como pozo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo? En esa época, en ese primer siglo, ellos tenían que ir a buscar el agua precisamente a pozos. No tenían un acueducto como el que usted y yo podemos disfrutar el día de hoy. Ellos caminaban a buscar aguas en pozos. Era un terreno rocoso, de grietas, peligroso. Si un pozo se secaba, pues tocaba ir a buscar el agua a otro pozo. Y si había alguien en ceguera, pues necesitaba ser guiado para ir a buscar su agua. Y había un gran peligro que si el guía fuera otro ciego, ¿qué podía suceder? Pues ambas personas podían caer en estos pozos, que eran pozos de agua, en estos hoyos. Pero eso es como una analogía, como lo que yo utilizaba con el tema de las enfermedades silenciosas. ¿Cuál es la explicación espiritual que Jesús quiere aplicar para sus oyentes? La explicación sería: si tú sigues a un líder que no conoce el camino al reino de Dios, seguramente no vas a terminar ahí, en el reino de Dios. De hecho, si tú sigues a un guía ciego, a alguien que no conoce a Dios, que no conoce el camino hacia Dios,
que no conoce el camino a la salvación, vas a terminar ¿dónde? En el infierno. Ese es el hoyo, el infierno. Te vas a perder. Entonces debes elegir con mucho cuidado a qué maestro religioso vas a seguir. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ceguera se utiliza metafóricamente para explicar la ausencia de verdad espiritual. Son muchos textos. Ustedes pueden ir a Isaías capítulo 29, versículo 10, pueden ir a Isaías capítulo 44, versículo 18, o vayamos al Salmo, por ejemplo, 82.5. Leamos el Salmo 82.5 para tener una referencia de cómo la Biblia utiliza la ceguera como una ausencia de verdad espiritual. Salmo 82, versículo 5, leo para ustedes. Él dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Ven? Oscuridad en relación a la ignorancia espiritual. Siempre se utiliza en sentido metafórico al hablar de ceguera, de oscuridad, sobre ausencia de verdad espiritual. En ese momento histórico, Jesús, como les decía, trató a los fariseos y a los escribas como personas que guiaban a los demás al hoyo eterno. Y no lo hizo únicamente en este Sermón del Monte, lo hizo en varios escenarios. Podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 12 y 14. Mateo capítulo 15, el Señor Jesús le dice a este pueblo. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Una enseñanza de las tantas que Jesús hizo delante de ellos, y se habían ofendido los fariseos. ¿Qué les respondió Jesús? Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, versículo 14, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. El tipo de enseñanza de los fariseos y de los escribas conducían a las personas al hoyo eterno, al pozo eterno. En otro momento, Mateo 23, versículos 13 y 15. Él les dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué está diciendo? Ustedes se hacen maestros, hacen que las personas los guíen a ustedes, y hacen que esas personas sean doblemente más hijos del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes son ciegos, no conocen las verdades espirituales, no conocen el camino a Dios, y lo que hacen es atraer a personas hacia eso. Hablando de analogías, imagínese usted que usted tenga un cáncer y lo que la persona le diga a alguien que le puede decir, mira, yo la verdad, yo me curé porque fui donde X brujo y me hizo un rezo y a mí se me quitó. No deberías ir al oncólogo, deberías ir donde ese brujo. Sencillamente porque él cree que le funcionó, hace una recomendación que seguramente se va a desencadenar ¿en qué? Pues en la muerte, porque está yendo a la persona inadecuada. Y estos maestros religiosos, a los que Jesús está tratando como ciegos, ellos creían que conocían a la verdad, pero no era así. Y hoy en día mucha gente piensa que los líderes religiosos hacen un bien al mundo, sin importar si estos líderes conocen el camino de salvación o no. En realidad son enfermedades silenciosas espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces vemos a tantas diversidad religiosa. Tú tienes lo que quieras escoger. Sigue el Islam, el musulmán, el budismo, aún dentro del círculo evangélico, personas que aparentemente traen satisfacción a tu alma, pero verdaderamente conocen el camino a Dios, conocen el camino de la salvación y se hacen
precisamente maestros, como está saturado el internet hoy en día, y personas que siguen a estos líderes, lo que están es cultivando dentro de su alma una enfermedad silenciosa espiritual. En nuestro mismo texto, en Lucas, no en el que hemos leído esta mañana, pero sí referente al Sermón del Monte, ¿a quién llamó Jesús? Que hay de vosotros, en versículo 24, 25, 26, que iban a recibir su consuelo, que iban a recibir, que ya se hallaban saciados espiritualmente, que ahora ríen y que no se lloran por el pecado. ¿A quién habló de ellos? Precisamente de los falsos profetas, que así hacían en el pasado también. Ellos eran enaltecidos, pero mira las consecuencias que ellos vivieron. Y se los estaba diciendo en ese momento entonces a los escribas y a los fariseos. En contraste a este tipo de maestros, Jesús enseñó algo distinto. Jesús dijo que Él era el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Solo Él conoce y solo Él es el camino de salvación. Entonces debemos escoger qué maestro espiritual seguir. ¿Seguimos a Jesús o seguimos a estos falsos maestros? Porque no hay ninguna otra persona que diga yo soy el camino y pueda decir alguien puede ir al Padre por medio de mí. Si tú haces este tipo de cosas puedes llegar al Padre, solamente el Señor Jesucristo lo ha hecho. Y además podemos pasar entonces con esta idea al peligro número 2. ¿Cuál es el peligro número 2? Que serás como tu maestro. Versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Esta declaración la usó Jesús en varias partes. La usó, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 24, en Juan capítulo 13, versículo 16, en Juan capítulo 15, versículo 20. En varios contextos el Señor Jesús la usó. No solamente para hacer referencia a los falsos maestros, incluso Él hizo una referencia en algún punto donde si al maestro, es decir, a Él lo perseguían, ¿qué esperas de ustedes que son mis discípulos? En ese sentido, tenemos que reconocer que no solamente hace referencia a los falsos maestros, pero aquí, en el contexto donde Él está hablando, lo que está diciendo es, tú no puedes saber más de lo que se te ha enseñado. A donde tu maestro llega, hasta ahí llegas tú. Eso es un asunto claro. No puedes saber más de lo que se te ha enseñado. Hasta donde tu maestro llega, ahí llegas tú. Y eso es aterrador. ¿Por qué es aterrador, pastor? No veo la idea. ¿Qué de malo tiene que mi conocimiento esté limitado en el conocimiento de quien sea mi maestro espiritual? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, si esta persona no conoce a Dios y no conoce el camino de salvación y tú eres su discípulo, tú tampoco. Tú tampoco. Y si tú llegas a conocerlo, o sea, si tú llegas a saber más que tu maestro, entonces tú te has hecho maestro de tu maestro. El maestro no supera, el discípulo no supera a su maestro. Y en el momento que el discípulo supera a su maestro, ¿qué es lo que se dice? Tú te has hecho mi maestro, tú conoces más que yo, ya no tengo que enseñarte. El punto es que un maestro solo va a decirte lo que sabe, y si el maestro no sabe la verdad, tú tampoco la vas a saber. Tú tampoco la vas a saber. Y estos maestros de la época, ¿qué era lo que ellos enseñaban? Bueno, ¿cómo era su forma de enseñar? Era una forma oral, era una transmisión oral de conocimiento. 24 horas al día, 7 días a la semana, era algo que era continuo. Ellos andaban en la vida pública, sus discípulos los seguían y ellos decían cómo proceder en ciertas circunstancias. Es una buena forma de enseñar, instruir verbalmente, con medios de ejemplos, con situaciones prácticas. Los alumnos los seguían y los imitaban. Oye, mira cómo se comportó en este momento, mira cómo hizo este negocio, mira cómo reaccionó a la ofensa en la calle, mira cómo es delante de las autoridades. Lo que el alumno aprendía era lo que su maestro hacía o lo que su maestro le decía. Por lo tanto, si había algo que el maestro no sabe,
el alumno tampoco lo va a saber. En el versículo 40 que estamos leyendo, en la versión NBI, lo dice: el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo, llega al nivel de su maestro. Si los fariseos era un sistema, el sistema religioso del fariseo era un sistema legalista que creía que la salvación la podía hallar por obras, cumple la ley y serás salvo. A lo sumo sus alumnos que iban a aprender que podían hallar la salvación igual que ellos. Si al día de hoy los maestros te enseñan, mira, repite después de mí. ¿Tú quieres ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, claro. ¿Tú quieres evitar el infierno? Yo quiero evitar el infierno, ok. ¿Te gustaría recibir el amor de Dios? Claro que sí, ok. ¿Y sabes cómo hacerlo? No. Bueno, repite después de mí. Haz esta oración conmigo. Y después le dice, ya tú eres creyente. Ya, no, sí, no tienes que hacer más nada. Ya eres creyente porque has repetido esta oración. ¿Qué tipo de conciencia a esta persona se le está diciendo? O sea, ¿qué implicaciones significa que él reciba a Dios en su corazón, a Jesucristo en su corazón? Y va a empezar a caminar con una falsa certeza de su cristianismo. Sencillamente porque su maestro espiritual tampoco conoce el camino de salvación. A lo sumo, lo máximo que esta persona podría llegar a hacer es al igual que su maestro. Y eso nos da paso para nuestro tercer peligro o tercer punto. El tercer punto es que ellos son hipócritas. Los falsos maestros son hipócritas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Primero, ¿a qué hace referencia paja y viga? Bueno, viga es como la viga principal de una edificación, la más grande. Y paja en realidad es una motita, como una virucia de madera, quizás como una astilla. Entonces está haciendo el contraste de una viga inmensa con una astilla de madera. ¿Y por qué les dice que son hipócritas? ¿A qué hace referencia como con esa ilustración que está diciendo aquí? Lo que les quiere decir es que si ellos no pueden arreglarse a sí mismos, ¿cómo van a poder arreglar a otros? Y tenemos que reconocer que estas palabras tienen algo como de ironía, hasta de sentido de humor. Tú eres el que quieres conducir a las personas a un tipo de vida distinto cuando tú mismo no has hallado el propio camino. Eso es como irónico, como en un sentido lícito. No estoy siendo irreverente con Jesús. Yo creo que él tenía sentido del humor. Y estas palabras entonces llegaban a los líderes espirituales, porque estos líderes espirituales les decían a las personas: déjame traer virtud a tu vida, déjame darte entendimiento espiritual, déjame llevarte a Dios. Y esta persona, claro, a lo que te ofrece eso, va a revisar tu vida y tú dices: tú deberías abandonar esta práctica, no deberías hacer este tipo de cosas. Empieza a ver esas virucias de madera en el ojo ajeno, pero no puede entonces comprender cómo puede llevar a las personas a Dios porque tiene una viga enorme en su propia vida. Esta persona quiere ayudarte a lidiar con tu pecado cuando él tiene el pecado más grande de todos los pecados. ¿Y cuál es el pecado más grande de todos los pecados? Un sistema de creencias basados en su propia justicia. Creerte recto delante de Dios cuando en realidad estás condenado por ese Dios. La Biblia dice en Santiago que si tú has transgredido un solo mandamiento, te has hecho culpable de violar toda la ley de Dios. Eso quiere decir que tú no te puedes justificar delante de Dios por tus propios méritos. Tú no puedes decir delante de Dios: Señor, yo estoy bien contigo porque hice esto. Porque en realidad no hay nadie que pueda cumplir toda la ley de Dios. Eso es lo que Jesús condenaba de estos fariseos. Miren las palabras con las que Jesús les dice en Juan capítulo 8, los versículos 21 al 24, referente a ese tipo de vida. Juan capítulo 8, versículos 21 al 24. Jesús les dice: yo me voy y ustedes me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces decían los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice que a donde él va nosotros no podemos venir?
Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decirles eso? ¿Qué les quiere decir eso? Ustedes no pueden venir al Padre, a donde yo voy a ir al Padre, porque en sus pecados van a morir. Oh, pastor, ¿significa entonces eso que para ir al Padre tengo que dejar completamente el pecado? Pues en esencia usted es declarado como justo, como perfecto, pero en la práctica aún usted cae en pecado. Yo le hago una pregunta. ¿Esta semana usted pecó? Pongámoslo un poco más certero. ¿Qué tal que hoy sea el día de su encuentro con Dios? Y usted el día de hoy ha pecado. No, si usted lo pone en ese escenario, me voy a poner perfecto. No voy a hacer nada indebido el día de hoy porque de pronto es hoy mi día. Te pregunto, ¿hoy has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Lo has amado así el día de hoy? Seguramente me dirías que no. Bueno, entonces también vas a morir practicando un pecado. Pero ¿qué le quiere decir entonces a ellos? Que ellos van a morir en sus pecados y que no van a ir donde Él va a estar, a diferencia del creyente que muere aún en un pecado, pero va a ir al Padre. ¿Vieron lo que dijo el versículo al final? Ustedes mueren en sus pecados porque si ustedes no creen que yo soy, si ustedes no creen en mí, en el único camino de salvación, ustedes son condenados en sus propios pecados. Y por eso les decía que el pecado más grande entonces es creer que puedes ser aceptado por Dios por tus propios méritos de justicia. Estos líderes espirituales parecen ser buenos, compasivos y quieren arreglar tu vida, pero ellos no pueden hacerlo porque no pueden sacar la propia religiosidad de su vida basado en un sistema de justicia propia. Pastor John MacArthur dice, nadie que se crea justo puede ayudar a un pecador. Nadie que se ve a sí mismo perfecto y que por eso puede tener una relación con Dios puede ayudar a un pecador. Por eso el creyente puede gozar de una relación con Dios a pesar de que todavía es pecador, porque él abraza la justicia del que verdaderamente es perfecto, que es el Señor Jesucristo. Por eso puede gozar de una relación con Dios. Por eso va camino a Dios, porque cuando él llega allá, él no dice yo estoy aquí por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. Precisamente en ese contexto de guardados de los falsos maestros, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús les dijo, porque habrá un día en que me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es exactamente esto lo que hicieron los fariseos. Ellos constantemente tenían ese tipo de vida donde creían que su rectitud, que su aceptación de Dios se debía a sus propios méritos. Y eso es condenable, eso es condenable. Jesús les dice claramente, hipócritas, hipócritas. ¿Saben, mis hermanos? ¿Por qué les decía que seguir un falso maestro espiritual es como una enfermedad silenciosa espiritual que a su tiempo va a contaminar tu alma? Porque la religión falsa puede cambiar el vicio por algo peor, que es la justicia propia. ¿No han notado eso? No toda persona que tiene algún tipo de vicio en su vida, llámala si quieres drogas, alcoholismo, adicción, lujuria, llámala lo que tú quieras llamarlo, han tenido cambios y no son creyentes. Y cuando tú les dices, por ejemplo, y les quieres compartir el evangelio de, oye, acepta al Señor Jesucristo, sin Él no puedes ir al cielo, ¿qué te van a decir? No. O sea, yo creo que sí estoy en el cielo. ¿Por qué? Porque yo antes era esto y ahora soy esto. Justicia propia, obras, méritos personales. Y eso muchas veces se consigue con la religión falsa. Promesas de cambios morales que externamente son buenos. Obviamente, nada bueno tiene que continuar en el alcoholismo. Pero que se vuelven justificaciones en la conciencia para creerse algo que en realidad no son. Mientras practican esa justicia propia, lo único que hacen es alejarse eternamente de Dios. Y como último peligro
tenemos los versículos del 43 al 45, el peligro número 4, y es que estos falsos maestros son malvados. Ellos son malvados. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas personas tienen un corazón conforme a lo que ellos hacen. Si ellos apartan a las personas de Dios, como pudimos mirarlo en ese pasaje de Mateo 23, es porque precisamente su corazón es malvado. Y lo que él está haciendo aquí es utilizar una ilustración con los árboles, ¿no? Tú no puedes cosechar higos de los espinos. Si tú quieres cosechar higos, ¿qué deberías tener sembrado? Una higuera. La higuera produce higos. Si tú quieres cosechar uvas, ¿qué deberías tener sembrado? Vides. Las vides son las que dan las uvas. Las zarzas pues producen zarzamoras. Sencillamente tú no puedes obtener algo que en esencia es distinto. Por ejemplo, si usted desea tomar una fruta de limón, ¿dónde debería buscar esos limones? Pues precisamente, usted no se va a ir al árbol de mango a buscar los limones. Hay una diferencia en esencia. La esencia es lo que hace que sea distinto. Cuando él está diciendo, por ejemplo, que el buen árbol no va a dar malos frutos, ni el árbol malo va a dar un buen fruto, no está hablando necesariamente de una diferencia notoria, evidente. Es decir, tú puedes identificar muchas veces si el árbol es bueno o es malo únicamente por la clase de fruto. No porque el fruto esté evidentemente dañado, sino que lo partiste y te diste cuenta que su sabor no es el sabor adecuado. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces la sutileza del error de los falsos maestros es precisamente como lo dije, sutil. No es abierta, no es fácil de identificar. Hermanos, que alguien se pare afuera y diga, yo no creo en Dios, pues eso es fácil seguir que decir que es falso maestro. Que alguien diga afuera, usted puede ser salvo si usted hace estos pasos, si usted pone esta vela, si usted hace cualquier tipo de cosa, eso es fácil identificable de que es un falso maestro. El problema con los falsos maestros es que son maestros y que muchas veces utilizan la Biblia como sus enseñanzas. Por eso lo que Jesús está hablando es que la esencia de ellos es lo que nos ayuda a evidenciar que son falsos. No solamente sus palabras, sino su forma de vida. Ahí mismo en el pasaje de Mateo 23, donde él condena la hipocresía de los falsos maestros por conducir a las personas camino al infierno, también hace una referencia al comportamiento de él con las viudas. Versículo 14 de Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué quería decir eso? Ellos explotaban a los mayores y a los solitarios, que eran personas vulnerables. ¿Para qué? Para ganancia económica. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Este tipo de personajes, muchas veces de los falsos maestros, lo que los motiva son las ganancias deshonestas, el enriquecimiento personal, usar sus enseñanzas para el beneficio personal, sin importarle que en este caso, como una viuda, alguien desamparada, pudiera quitarle lo poco que tenía. Ellos en esencia, no solamente en sus palabras, sino también en sus acciones, tarde o temprano termina mostrando lo que ellos son. Y como vimos en los versículos anteriores, hay un grave peligro si tú sigues a una persona de esta. Porque a lo mucho, si tú te expones constantemente a la enseñanza de ellos, llegarás a ser como ellos. Como ellos viven, como ellos hablan, sus deseos, sus metas, el objetivo que tú quieres abrazar. Por eso Jesús termina diciendo en los versículos 46 al 49 que sus discípulos no son solamente los que lo oyen, sino los que hacen sus palabras. ¿A quién vas a seguir tú en esta mañana?
a los falsos maestros o al Señor Jesucristo. Si tú te encuentras en esta mañana sin Cristo en tu corazón, si tú eres consciente y comprendes de que verdaderamente tú no sigues a Cristo, que has hecho quizás una confesión verbal, pero al mismo tiempo no crees con convicción de que Él es tu Salvador delante del Padre, Él habla aquí que la esencia se halla en el corazón, en el versículo 45. ¿Qué dice Él? Él dice que hay un corazón donde se evidencia lo que tú eres. ¿Él es malo o eres bueno? Visiblemente o audiblemente, esto es evidente por tus palabras. Constantemente, ¿qué es lo que tú tienes en tu boca? Deseos por Dios, de glorificar a Dios, oras a Dios, tienes comunión con Dios, o sencillamente tienes a Dios como un pretexto para tu vida, para tus objetivos personales. Dios, dame esto, Dios, bendíceme en esto. O tienes a Dios en tu boca, pero no lo tienes en tu corazón. Y Él establece que la única forma de pertenecer a una parte o a la otra, de ser malo o ser bueno, es por el tipo de corazón. ¿Y qué es lo que el Evangelio ofrece? El Evangelio ofrece un nuevo nacimiento. ¿Qué es ese nuevo nacimiento? Un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36 dice, porque yo les quitaré el corazón de piedra, les daré uno de carne, depositaré mi propio espíritu y los permitiré andar en mis estatutos y mis mandamientos. La transformación que el Evangelio hace no es una transformación meramente externa, sino una transformación interna. Transformación que el falso maestro no ha hecho. Y tú, si te hallas sin Cristo, hallas el mismo destino de esos falsos maestros. ¿Quieres evitarlo? Sigue a Cristo, pídele un nuevo corazón, un corazón que crea en Él, que se someta a Él y que lo ame a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, bendito eres por tu bondad. Gracias por permitirnos escuchar esta mañana estas palabras. A veces creemos que cualquier tipo de enseñanza es lícita para seguir y recibir, pero no nos damos cuenta que estamos alimentando una enfermedad silenciosa a nuestras almas. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes siempre a escuchar tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz y tus ovejas te siguen, que podamos permanecer en fidelidad, en perseverancia y en el conocimiento de ti. Y damos gracias porque si podemos disfrutar de la vida eterna, si podemos disfrutar del cielo, si podemos disfrutar de pertenecer a la familia de Dios, es porque el único camino dado a los hombres bajo el cielo es tu persona, tu ser, tu vida y tu obra. Creer en ti es creer en el único medio de salvación. Bendito eres Dios. Amén y amén.